No, ¿no lo han visto? Para serle franco, no, profe. Sinceramente se me pasó. No lo noté. Ajá, No, qué yo pena. tampoco. Bueno, ¿por qué? Porque eso nos hubiese dado más rapidez en la lectura o sea, no en la lectura, sino en el dictado de las clases y de los métodos. Esto que vamos a ver ahora, que voy a compartir, son los métodos de evaluación de desempeño. ¿Se acuerdan que la última clase quedamos en esta diapositiva? Y justamente era para comenzar a ver las técnicas que pueden utilizar. Yo les di el caso porque en el caso ustedes pueden ver varios métodos aplicados en un ejemplo de evaluación de desempeño que es bastante real y concreto, digamos, y que aplica distintos métodos de evaluación de desempeño. Entonces la idea es que leyeran el material para que hoy fuésemos más rápido. A grandes rasgos, vamos a ver, esperen que voy a apagar la cámara, entonces así me... Profe, le hago una consulta, justo me viene por bien por el trabajo. Con el tema Sí, del que yo le comenté de la incorporación de una nueva persona, como yo, sí. a ella pasaría a ser como esa parte nada más ficticia. ¿Podría yo hacer una evaluación de desempeño de esa persona? O sea, decir, bueno, se incorporó a la empresa después de tanto tiempo, y, o sea, por más que sea ficticia, pero tratar esa parte de evaluación de desempeño, ¿se puede o tiene que ser todo real? Mira, no, puede ser ficticio, porque vos hay muchas cosas, como dijeron recién también, en las empresas no aplica, entonces vos vas a estar sugiriendo mejoras o aplicación. Lo que sí tiene que estar directamente relacionado con el contexto en el que estás hablando, la situación de la empresa. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Que vos no podés aplicar evaluación de desempeño a una persona que recién ingresa. Claro. Lo que vas a tomar van a ser las pruebas de selección de personal, pruebas de conocimientos, pruebas de aptitudes, podés hacer role-playing para medir habilidades, pero no vas a hacer aplicación de evaluación de desempeño, básicamente porque la evaluación de desempeño se aplica luego que la persona se ha desempeñado al menos durante 6 meses en la empresa. Ok, profe. Y acordate que él también se aplica una vez al año, generalmente en la mayoría de las organizaciones, otras veces 2 veces al año. Y entonces tenés que tener un desempeño, porque justamente es al desempeño, no es una prueba de selección. Es cuando ya estás trabajando. Entonces vos lo que podés hacer para meter, digamos, e incorporar ese tema, es decir, bueno, en este puesto de trabajo, para este cargo, es conveniente hacer una evaluación de desempeño que incluya esta y estas herramientas, ¿sí? Que ahora vamos a ir viéndolo. Y también quiénes van a evaluar y cómo vas a aplicar esa evaluación de desempeño. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Como ustedes vieron también en remuneraciones, en la evaluación de desempeño también está el método de escalas gráficas, que es el primero, y son métodos tradicionales. Yo en la clase anterior me acuerdo que ya al finalizar estábamos todos un poco cansaditos, pero los que les comenté es que los métodos tradicionales apuntan a hacer una evaluación muy esquematizada, generalmente con factores o con algunos ítems de evaluación para los empleados, y que o sea, que la aplicación se hace básicamente de arriba hacia abajo. En general, de un superior a una persona que depende jerárquicamente de otra. Entonces, ese es el cambio diferente que hay entre los métodos tradicionales o antiguos y los métodos más modernos. La forma de aplicación. Los métodos modernos apuntan a la autoevaluación y a un autocontrol. Es decir, uno requiere que cada uno de los empleados que ingresen a la organización no dependan de otro para mejorar su desempeño. No dependan de ser controlados y de que alguien encuentre errores para mejorar ese desempeño, sino que por el contrario,
cada uno debería poder controlarse porque hay parámetros de control establecidos, porque yo soy consciente y responsable de lo que debo rendir, y entonces los métodos modernos son como mucho más rápidos en ese sentido, porque yo entonces voy a estar controlándome todos los días, o sea, voy a intentar de que esta evaluación ya no sea anual o semestral, sino que sea algo permanente. Y entonces, de lo tradicional a lo moderno, hay un gran cambio que es cultural de la empresa. Cuando una empresa es muy estructurada, muy esquematizada, que no tiene un área de recursos humanos o que no hace evaluación de desempeño, ni tiene análisis de puestos, ni a veces organigrama, es muy difícil ir a aplicar, por ejemplo, una evaluación de 360 grados. Profe, perdón que la moleste. Hay una compañera que está intentando ingresar. Bueno, gracias. Ahí Gracias, la dejamos pasar. La dejamos pasar. Agustina. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estábamos Perdón la hablando... hora, pero recién estoy llegando. Bueno, no hay problema. Acuérdate de poner el presente. Estábamos hablando de la evaluación de desempeño y cómo van a armar ustedes un formato de evaluación de desempeño. El modelo que tienen en el campus, es el que les subí, que es parte 1 y parte 2, es una mezcla de los métodos que vamos a ver ahora, que ustedes lo van a identificar, justamente la tarea o las preguntas apuntan en ese práctico a identificar qué métodos se han utilizado. Y estábamos haciendo esta gran diferenciación entre métodos tradicionales o antiguos al método moderno. Yo les decía, si bien hay toda una cultura, digamos, que empresas que están en el rubro o que aplican gestión del talento hace bastante tiempo, están mucho más avanzadas, a las empresas que no aplican nada, y entonces es muy complicado poder aplicar estas temáticas. Entonces, ¿por qué partimos? Partimos por los más sencillos. Si nos toca una pyme, por ejemplo, una pyme con 20 personas que nunca han aplicado ninguna evaluación de desempeño, quizás nos conviene empezar por un método de escala gráfica, si son muy estructurados, si las personas son como muy técnicos en su trabajo, no son tantas habilidades blandas, el nivel de formación a nivel académico no es tan alto para que comprendan, digamos, cómo se tienen que autoevaluar, por ejemplo. Entonces, me convendría a lo mejor ocupar un método básico, como es el primero que vamos a ver de los tradicionales, que es este de escala gráfica. En cambio, si vamos a aplicar un sistema de evaluación de desempeño en una empresa donde trabaja un equipo de arquitectos, maestros mayores de obra, ingenieros, todos profesionales, es muy probable que nos convenga aplicar un método más moderno, porque la formación académica les va a comprender esta intención de un especialista en recursos humanos de que controlamos para mejorar y que la importancia de la mejora continua para poder mejorar la eficiencia a nivel de la empresa y la rentabilidad. Entonces, vamos a ver toda esta gama de métodos, pero en la empresa que ustedes trabajen o vayan a aplicar esto, tendrán que ver cuál mezcla o combinación de criterios de evaluación van a aplicar para poder hacer un formato que sea adecuado a esa organización. Entonces, dicho esto, como en todos los temas, comenzamos con el primer método, como les decía, que es este de escala gráfica. Este método de escala gráfica que están viendo en la pantalla determina factores, que son los que están a la izquierda en la primera columna. Los factores son, en este caso, factores básicos. Por ejemplo, ¿qué cantidad de trabajo realizaron desde el punto de vista de la producción? ¿Qué calidad hay en los productos elaborados? ¿Cuál es el conocimiento del trabajo o la expertise que pueda tener cada una de las personas? ¿Cuál es el nivel de cooperación en cuanto al equipo de trabajo, a cómo trabajan en grupo, etcétera? ¿Cuál es la comprensión de las situaciones para resolver algún problema, para enfrentarse ante una situación conflictiva? La creatividad para resolver esos problemas y cómo lo hacen,
y la realización, es decir, qué capacidad tiene de hacer el trabajo que se le ha sido asignado. Este método es sencillo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a plantear que el evaluador, que en general es el superior, coloque si en estos factores, cuál es el desempeño del empleado, si es excelente, bueno, regular, tolerable o malo. Y entonces podemos ponerle una crucecita o bien poner, como les he aclarado acá abajo, por ejemplo, si decimos que es excelente, decimos, bueno, es excelente dentro de del 1 al 5 y le ponemos una numeración. En cuanto a producción, por ejemplo, puede ser excelente, bueno, regular, tolerable o malo. Y además le podemos decir, bueno, es malo, pero es muy, muy malo en cuanto a que tiene un valor 1. O simplemente podemos poner crucecitas en cada uno de los casilleros. Entonces, imagínense que estaríamos evaluando una persona en base a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores determinados en forma general y básicos, porque es lo que se mide habitualmente en una organización, y le daríamos una calificación excelente, bueno, regular, tolerable o malo. Este método nos lleva a hacer un tipo de evaluación que mide o intenta medir el desempeño. Ahora, el desempeño mirado desde una sola persona que está trabajando todo el tiempo con ese empleado y que esperamos que sea una evaluación lo más objetiva posible. O sea, ¿por qué parten estos métodos o por qué se hacen? Porque buscamos que la evaluación sea objetiva, que realmente lo que se aplique sea algo que sea un parámetro que nos sirva para poder medir el desempeño de todos los colaboradores en la empresa. Esto a veces no es tan sencillo porque hay que, por ejemplo, ver en cada uno de estos factores que hemos elegido si aplican para todos los puestos de trabajo. Entonces, si no, hay que elegir otros factores que sean los más convenientes, ¿sí? Pero nos quedamos en el cuadro de doble entrada y terminamos calificando a un empleado en un momento, en distintas situaciones, y bueno, vamos a sacar luego un promedio y nos va a dar excelente, bueno, regular, tolerable o malo. Sí, ¿alguien quería comentar algo? ¿O no? ¿Se abrió el micrófono solamente? Bueno, de este método obviamente hay ventajas porque es fácil de planearlo y construirlo, es simple, tiene una visión gráfica y rápida de los factores, es para todos los puestos, para toda la organización, es fácil de comparar los resultados, es fácil la retroalimentación de datos al evaluado, pero tiene varias desventajas. Una de ellas es el efecto halo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decimos, no sé qué ponerle al empleado, entonces termino poniéndole bueno y me voy al centro. El efecto halo es este que tendemos a calificar en todos los factores de la misma manera, porque no sabemos qué ponerlo, porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo lo va a tomar, porque no estamos tan acostumbrados a aplicar las técnicas de evaluación. Entonces termina siendo algo como poco aplicable. Después tenemos la otra que puede ser subjetivo o superfluo si lo hacemos de esta manera, porque en realidad no estamos siendo objetivos al momento de evaluar. Obvio depende de quién lo está aplicando. El efecto halo, como les decía recién, a veces estos factores que hemos tenido en cuenta o considerado no son los que sirven para todos los puestos de trabajo. Es un sistema muy cerrado porque están midiendo solo 7 variables, entonces es muy rígido y se reduce todo a ciertos factores. Ahora, el método que sigue en cuanto a digamos, en cuanto a la complejidad del método a realizar es el de elección forzosa, que es este método que aclara un poquito más los factores, los explica. Entonces, profe, sí. No se están pasando las filminas. Ah, gracias. Bien. Es que tengo que volver y me olvido. Si las paso así sin dejar de presentar y volver a presentar, no se ve. Bueno, el método de elección forzada o forzosa
es un método como, digamos, con un poquito mayor de complejidad que el anterior, porque dice que hay que considerar mayor número de factores de desempeño para poder evaluar a los empleados, que les da una numeración a esos factores. Por eso ustedes tienen, por ejemplo, solo hace lo que le mandan. Ese factor lo llamamos el factor 0,1, y acá tenemos que elegir si es positivo o negativo en ese aspecto. Solo hace lo que le mandan. Si hace solo lo que le mandan, le colocaremos una crucecita en el positivo. Si es mentira, le colocaremos una crucecita en el negativo. Es decir, el de selección forzada, ¿qué agrega? Mayor número de factores a evaluar, trata de ser más descriptivos en esos factores, y entonces elabora o determina frases, califica estos factores numéricamente en cuanto a darles un código, por así decirlo, y nos elige, y por eso la elección forzada, y nos determina que tenemos que poner si es positivo o es negativo en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, tenemos, es dinámico, entonces si es dinámica la persona, le pondremos una X en el aspecto positivo. Si no lo es, una X en el aspecto negativo. Si merece toda la confianza, igual. Y así sucesivamente. Profe, Sí. ¿y ese método no es un poco acotado? También es acotado, porque justamente es de los más básicos. Entonces, por ejemplo, fíjate esta frase que dice acá, comportamiento irreprochable. Es como, a ver, ¿qué comportamiento es irreprochable o no? Depende de la situación, depende de la cultura de la empresa, depende de los valores con los que esa empresa se maneje. Entonces, es como un método muy, nos va a dar, a ver, por ejemplo, suponte que vos llenás todos los valores, nos va a decir, bueno, es positivo en estos aspectos y es negativo en estos otros. Entonces vos tenés que, sí o sí, de calificar al empleado en qué cosas es positivo o trabaja bien y en qué cosas está desempeñándose mal. Por ahí tiene miedo de pedir ayuda. Yo le pongo que es negativo. Y la persona no es que no ha pedido ayuda, a lo mejor pidió ayuda, pero no se le dio la ayuda necesaria. O yo opino que tiene miedo, pero la persona no pidió porque no necesita. Como estos métodos son aplicados, digamos, también de forma, de arriba hacia abajo, el empleado no tiene la posibilidad de defenderse hasta que se le haga la devolución. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué mejora? Si uno tiene que empezar a pensar en su cabecita un esquema de evaluación de desempeño. Bueno, el primero me da factores que son muy básicos como producción, calidad, rendimiento. Esto ya me agrega una serie de factores que también tienen que ver con otras cosas, que no es solamente el trabajo en sí, sino que tiene que ver también con formas de desempeño del empleado respecto a lo actitudinal o lo aptitudinal o las emociones o las relaciones. Entonces, eso sería bueno porque estamos considerando otros aspectos del empleado. Y también otra cosa que agrega es que tenés que poner o es positivo o es negativo. En el anterior me daba toda una posibilidad de variable desde excelente a malo y teníamos más opción de calificar al empleado. Acá o lo tiene o no lo tiene. Entonces, como esta elección forzada no es tan positiva. ¿Sí? Claro, pero digo yo que los dos métodos no dejan de ser un poco acotados a la hora de evaluar al empleado, digamos. Claro, en los dos es todavía muy acotado, justamente por eso. Tienen acá las ventajas y las desventajas, me dice evita el efecto halo, pero bueno, o ponemos positivo o negativo, no sé si es mejor el efecto halo o no. Reduce la subjetividad porque estamos armando una mayor grilla de factores a evaluar. Entonces tratamos de colocar la mayor cantidad de factores posible. No requiere mucho entrenamiento para aplicarlo, es una de las ventajas. Desventajas, hay complejidad para planificar porque tenés que construir una cantidad de factores y determinar factores que representen a todos los grupos de empleados dentro de la empresa. Porque piensen que ustedes están haciendo una herramienta que les va a servir para evaluar a todos los empleados de una empresa. Pero es como un poco mejor en este sentido, pero a su vez es más complejo.
no proporciona una visión general de los resultados y no hay ninguna participación activa del evaluado. Por eso son como muy arbitrarios y solamente vamos a lo más básico, que es una evaluación de arriba hacia abajo. Este método de investigación de campo, que ya sería el tercero dentro de los métodos tradicionales, es un método que viene a mejorar un montón los dos primeros. ¿Por qué? Porque parte de hacer una evaluación inicial al empleado para poder detectar cuáles son las causas del comportamiento. Para poder hacer una evaluación que ya involucre más tanto al evaluador como al empleado. Vieron que en las anteriores el empleado no estaría colaborando, no estaría participando, solamente está siendo evaluado y en muchos casos, a veces en forma, digamos, anónima y nadie le dice que está siendo evaluado, sino simplemente el jefe llenó una planilla. Entonces, acá en la investigación de campo, ya el empleado dice, parte de hacerle una evaluación inicial y empieza a hacer un diagnóstico de la situación de esa persona respecto a su desempeño. En primer lugar, este primer paso que ustedes ven acá a la izquierda habla de esta evaluación inicial. Entonces, se plantean por qué tiene un desempeño insatisfactorio o satisfactorio, los motivos que lo llevan a desempeñarse de esa manera. Por otro lado, si tenía las responsabilidades suficientes para tomar decisiones para ejercer el trabajo. O sea que ya también hay una autocrítica del gerente, del jefe, de los encargados de recursos humanos para saber si había delegación de autoridad suficiente para que esa persona pueda tomar decisiones. O sea que ya no vamos solamente a ponerle un excelente, bueno, malo, o es muy positivo o es muy negativo en algunos aspectos, sino que tratamos de entender la situación o el contexto en el que el empleado actúa de determinada manera. Después, otra pregunta es ¿por qué el empleado debe asumir esas responsabilidades? ¿Posee las cualidades para hacerlo o no? ¿Y cuáles cualidades acompañan ese desempeño y cuáles no? ¿Esto qué significa? Que nos llevan a replantear el análisis de puesto. Estamos evaluando un desempeño de acuerdo a lo que está planteado en el análisis de puesto. ¿Tenía asignadas las tareas? ¿Tenía asignadas las responsabilidades? ¿Cuánto se lo capacitó o traía de preparación previa al momento de iniciar en ese trabajo? Entonces ya partimos de una evaluación más integral, donde hay participación de la persona que va a evaluar, que puede ser un evaluador, en este caso ya especializado, que se trata de internalizar mucho más en las temáticas que tienen que ver con cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, luego se hace un análisis complementario. ¿Qué tipo de ayuda recibió el empleado? Por ejemplo, no se queda solo con un diagnóstico, como sería el de arriba, que dice qué podría decir respecto al desempeño del empleado y si es más que satisfactorio, satisfactorio o insatisfactorio. No se queda con estas preguntas generales y básicas, sino que empieza a plantearse cuál era la situación inicial, qué tipo de ayuda recibió el empleado luego en este análisis complementario, es decir, se le dio la capacitación que necesitaba, tiene las herramientas para hacerlo, tiene el tiempo suficiente y necesario para la cantidad de tareas que se le son asignadas, tiene la responsabilidad que necesita o la autoridad para poder ejercer esa responsabilidad. Y ese es el análisis complementario. Porque esto es hacer, por eso es justamente investigación de campo. Yo me voy al puesto de trabajo, entiendo la situación en la que trabaja el empleado, el cómo, con qué herramientas, en qué ambiente laboral, cómo son las directivas, las órdenes que recibe. Y luego se hace una planificación. Se planifica que si hay, digamos, desempeños notables que a lo mejor no están relacionados con el puesto de trabajo, pero que la persona se diferencia de otros, tratar de tomar nota de eso. Por ejemplo, comportamientos actitudinales.
llámese, es el líder, es la persona a la que todos los compañeros de trabajo le hacen caso cuando dice algo o está en acuerdo o en desacuerdo con algo que han dicho, digamos, en la empresa. Es la persona que enseña a otros, es la persona que tiene habilidad para la comunicación. Entonces, quizás no es una destreza que se esté pidiendo en el puesto de trabajo, pero es otro aspecto que es diferente, que es notable y que hay que destacar respecto de los demás. ¿Qué plan de acción futuro recomienda para el empleado? Es decir, acá ya hay se involucran en la resolución de la situación. Si hay un desempeño que tiene algún elemento que hay que mejorar, entonces, ¿cómo lo van a mejorar y qué plan de acción hay respecto de eso? Por ejemplo, lo que pasa es que no está trabajando bien porque la computadora que tiene un programa muy viejo y entonces es muy lenta. Tiene que cargar datos y, bueno, la cantidad de datos que puede cargar en una mañana o en la jornada laboral es un 20% inferior a lo que debería ser. Cuando ven las causas es porque a lo mejor la computadora está quedando en desuso y es muy lenta. O no tienen internet suficiente, o hubo varios días que no hubo conexión. Entonces, vamos a las causas y a manejar o tratar de definir el plan de acción para acompañar a ese empleado para que tenga un buen rendimiento. ¿Ven la diferencia del resto? Este método es muy interesante y es complementario a los demás, como los anteriores, ¿no? O sea, lo que vemos es que en realidad, para hacer una buena evaluación de desempeño, lo que tenemos que hacer es una mezcla de varios métodos. Este método apunta a esto, ¿no? A encontrar cuáles son esas acciones que podemos llevar adelante para que hagamos que el trabajo sea eficiente realmente y se solucione. Indicar, por ejemplo, el orden de prioridad respecto de los empleados que pueden sustituir a un compañero, si hubo cambios en cuanto a la relación y con la evaluación anterior, si al momento de involucrar a ese empleado en los cambios que tenía que hacer, respondió y mejoró respecto del año anterior. Entonces, todo esto implica la cuarta etapa de este método de investigación de campo, que es el acompañamiento. Es decir, yo no lo dejo solo al empleado, sino que planifico cómo lo voy a acompañar, planifico y llevo un control de los cambios que va teniendo a medida que va pasando el tiempo y trato de acompañarlo en ese proceso con una diversidad de elementos, herramientas, decisiones que hagan que mejore el desempeño del empleado. Entonces, ¿le damos la oportunidad de mejorar o no? ¿Está por muy encima, por muy debajo del estándar? ¿Qué evaluación realmente tiene este empleado? Y cómo la empresa lo va a acompañar, ¿sí? Por eso se llama investigación de campo y es muy interesante porque ya acá vemos que hay un cambio importante, que ya la empresa está involucrada en el acompañamiento, en la causa, en el plan de mejora y luego en la modificación de esa conducta que se ha visto en una evaluación y entonces se quiere mejorar para el año siguiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, no. ¿No se No, escuchó? profe. Pero se escuchó. Sí, profe, se escuchó. Bien. Ajá, bien. Bueno, el método de incidentes críticos nos marca que nosotros tendríamos que determinar aquellos componentes o situaciones que fueron incidentes críticos para el empleado desde el punto de vista negativo y positivo. ¿Qué son incidentes críticos? Son aquellos acontecimientos, se les llama crítico porque es destacable, porque es diferente, porque es eventual, porque es algo que hace diferente a los demás. Y acá ustedes tienen un análisis de un eje cartesiano donde nos muestra una curva donde lo que uno espera es la parte del medio, que es la normalidad, ¿no?
que la persona trabaje habitualmente bien, que la mayoría de los empleados tengan un buen desempeño y que hagan la labor que se espera que realicen en cada puesto de trabajo. La idea en este método de incidentes críticos es marcar aquellas excepciones negativas y aquellas excepciones positivas, es decir, aquellos hechos críticos, diferentes, eventuales, que pueda haber cometido algún empleado o todos los empleados respecto de algún factor de evaluación. En este caso, por ejemplo, la productividad. Entonces podemos considerar algunos elementos dentro de la productividad. Por ejemplo, trabajó con lentitud, perdió tiempo al realizar la tarea o no inició su tarea con celeridad. Si esos son los incidentes críticos, y esto tiene que ver mucho con, ustedes han estudiado en operativa o en operaciones, o lo van a ver, no sé si han tenido operaciones, ¿no? Sí, el cuatrimestre pasado. Perfecto. En esa materia que se ve mucho de producción, seguramente han analizado las gráficas, digamos, de planificación de la producción y las gráficas de justamente de incidentes críticos o no, los tiempos, el PERT, por ejemplo. Sí, En esas gráficas, bueno, vieron que en esas gráficas justamente ustedes pueden ver los incidentes críticos que han hecho que la producción tenga alguna demora. Hablamos de producción de productos de lo que fuere o servicios, ¿no? Entonces, en ese tiempo que se calcula lógico de producción habitual, pueden suceder eventos críticos que hacen que demoren los tiempos o que si no se realizan no pueden pasar, por ejemplo, a la próxima estación. Acá estaríamos trabajando o pensando en lo mismo, es decir, aquellos hechos desde el punto de vista humano que son incidentes críticos para que se realice bien el trabajo o para que se realice muy mal el trabajo. Entonces, si lo hace con mucha velocidad, si inicia rápidamente su tarea, si el tiempo de realización del trabajo es mejor, ese es un incidente crítico positivo. El negativo es lo anterior que habíamos nombrado. Entonces, el lado rojo marcaría los incidentes críticos negativos y el lado azul los incidentes críticos positivos. La fecha del hecho y el elemento que yo considero que demostró el empleado en una determinada situación o durante un periodo, porque también yo puedo calcularlo dentro de un periodo. Por ejemplo, tomar semanas de desempeño específicas porque son semanas de entrega de mercadería, porque son semanas donde el empleado tiene mayor cantidad de clientes que atender, por ejemplo, en una empresa que presta servicios. Entonces, esos son tiempos en donde para mí es muy importante la eficiencia laboral. Entonces, una cosa es medir la producción desde el punto de vista operativo y otra cosa es ver el empleado qué rendimiento tiene en esos momentos, que son importantes para la empresa para mantener o seguir manteniendo la rentabilidad. Entonces, este método me dice esto, marquemos cuáles son los elementos. Depende de la sumatoria que nos den estos elementos, si hay más positivos, más negativos, vamos a estar más desde un lado de la curva o de la otra. Esto me sirve para identificar problemáticas que hay que resolver urgente, ¿no? Que no pueden dejar de resolverse lo antes posible. Entonces, es otro método que me aporta algo muy interesante, pero que tampoco puede aplicarse totalmente solo. Este otro método, el de listas de verificación, es un método que me habla de también determinar factores o variables de evaluación con con una tablita de elección del 1 al 5, que sería lo mismo de excelente a malo o de malo a excelente, depende cuál consideren cada uno de ustedes, o sea, las áreas de desempeño. Entonces, la lista de verificación es un método muy sencillo para una empresa que quiere aplicar una evaluación de desempeño que lo tiene que hacer rápido, lo tiene que
que armar porque se lo pidieron y bueno, es un método como muy, muy fácil, muy rápido, donde involucra la elección de varios factores que tienen que ver con el trabajo y la capacidad de aplicación de las herramientas que tenga para el trabajo y actitudes personales y habilidades, y le da una puntuación de 1, 2, 3, 4, 5, y se llama lista de verificación porque rápidamente yo voy a marcar cómo se desempeña este empleado. Así de rápido es para hacerlo, así de rápido es para aplicarlo, pero también así de deficiente desde el punto de vista de que es muy básico. Como ustedes verán, hasta ahora el más completo ha sido el de investigación de campo o el método, el segundo, donde teníamos una mayor cantidad del método de elección forzada de variables que determinar. Pero el de elección forzada me dice calificarlo entre lo más positivo y lo negativo, que tendría que ver mucho con el de incidentes críticos, muy similar, y este otro, que es el de lista de verificación, me dice, bueno, no lo pongas positivo ni negativo, sino que determina en una variable de 1 a 5 cuál es más, cuál es el rendimiento que tiene el empleado o el desempeño, y califícalo en estos factores. Es como tener en cuenta que hay variaciones que se dan en estas situaciones respecto de las variables que yo puedo considerar y, bueno, darle una calificación. Las ventajas y las críticas a los métodos tradicionales de evaluación de desempeño, en general, son estas. Son burocráticas, muy rutinarias y repetitivas. Tratan a las personas como si fueran homogéneas, es decir, todas iguales, y que estuvieran estandarizadas. Y además son autocontenidos porque la evaluación funciona como un fin y no como un medio. El único que puede tener un poco más de desventaja o podría tener más elementos positivos sería el método de investigación de campo y una combinación con los otros métodos, a lo mejor el de incidentes críticos con el método de selección forzada quizás, pero ninguno de estos individualmente nos da una forma de evaluar, ¿sí? Nos da, le falta libertad en la forma y el contenido. En la actualidad, ¿qué pasa? Las organizaciones buscan nuevos métodos más participativos que impulsen la evaluación, que sean capaces de dirigir los esfuerzos de las personas hacia objetivos, metas, que sirvan para el negocio de la empresa y para los intereses individuales de las personas y que se integren los objetivos tanto organizacionales como los individuales. Y que básicamente que el proceso de evaluación no produzca un conflicto, ni tampoco sea un fin en sí mismo, sino que sea utilizado como una herramienta para la mejora, básicamente, y la motivación en cuanto al comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta aclaración, los métodos modernos de evaluación de desempeño nos aportan algunos aspectos muy importantes, como son el hecho de incorporar al empleado en la evaluación. Es decir, es como decir, antes recibíamos una evaluación y no teníamos la posibilidad de defendernos. Quizás nos evaluaban de una determinada manera y suponte, a lo mejor justo ese día era un día difícil, personal, tuve algún conflicto, qué sé yo, se me quedó el auto, me quedé dormido, tuve una pelea, lo que fuere, y entonces mi desempeño fue malo y justo me evaluaron. Entonces, bueno, si la evaluación está aplicada de arriba hacia abajo, el empleado no tiene la opción a defenderse. Acá lo que decimos en el método moderno, hay que incorporar a la persona y además tiene que ser un proceso más largo, no solo eventos, ¿cómo les puedo decir? Esporádicos o de una única vez. Por eso el acompañamiento, por eso la autodirección en el trabajo. Con mayor participación del empleado, ¿qué hacemos? Involucramos a la persona y también la persona se plantea que mejorando su desempeño puede llegar a mejorar
su desarrollo de carrera y puede empezar a pensar en el cumplimiento de sus objetivos personales dentro de esa organización. También tiene que ver con esto que tengamos un formato estructural y cultural. O sea, la cultura de la empresa tiene que ser una cultura mucho más participativa, donde los procesos y los equipos sean de fácil modificación, adaptables a las distintas condiciones y que el desempeño de las personas y que las personas también sean más adaptables a los cambios. Una empresa, una organización más flexible, como la que hablábamos al principio de la materia, es mucho más, digamos, un lugar mucho más factible para aplicar métodos de evaluación modernos. Requiere negociaciones francas y objetivas entre superior y empleados. ¿Por qué es esto? Porque cuando hablamos de una participación más activa entre el superior y el empleado, estamos diciendo que es necesario también de que haya un común acuerdo. Porque si a mí me ponen un objetivo que es un objetivo inalcanzable, y yo soy empleada y me dicen, mira, suponte, soy vendedora de automóviles, entonces esos automóviles yo sé que voy a vender, a lo mejor estoy acostumbrada a vender 4 al mes, 1 por semana, supónganse. Entonces me ponen un objetivo de venta que para el mes próximo tengo que vender 10 automóviles. Es un objetivo colocado desde los superiores porque necesitan vender más, pero el empleado desde su postura, desde su conocimiento del mercado, desde el conocimiento del trabajo, sabe que es como casi imposible. Entonces ahí no hay una negociación. Este último aspecto que coloco acá requiere una negociación franca. A ver, si me vas a poner un objetivo, tiene que ser un objetivo que yo pueda cumplir. O sea, lo que se ¿Sí? Por ejemplo, sí. Perdón, profe, lo que se utiliza mucho ahora en las empresas es la construcción colectiva, que es lo que nombra usted. ¿Cómo? O sea, lo que se utiliza mucho... No te escuché bien, disculpa. Bien. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Ah, buenísimo. Lo que se utiliza mucho en las empresas, por ejemplo, el caso de mi empresa, es la construcción colectiva, que es el poder construir todos los objetivos, que los objetivos sean alcanzables, que todos nos sintamos parte de, bueno, mi empresa se maneja mucho por objetivos, entonces que todos nos sintamos parte de esos objetivos y que no sea uno el responsable que transmita eso, sino que sea una construcción entre todos. Tal cual. Eso quería apuntar eso. El primer método moderno que vamos a ver. ¿Cómo? No, que quería aportar eso sobre la construcción colectiva. Claro, es construcción colectiva y consensuada. Este enfoque que decíamos de la... Ay, para que puse la otra diapositiva. Esto es la EPO. Sería el método de evaluación participativa por objetivos, donde no solamente todos participamos en la fijación de los objetivos, sino consensuamos también. Consensuar significa, bueno, pongámonos de acuerdo, a ver, ¿cuánto es lo que podemos alcanzar? En los bancos se utiliza muchísimo, donde, digamos, por mes a mes tienen una serie de objetivos que se van cambiando, van siendo variables según también el movimiento del mercado, siempre un poquito más exigentes, pero no tanto que sea inalcanzable. Y de eso depende, de esta fijación y cumplimientos de objetivos, muchas veces la remuneración variable. ¿Se acuerdan que hablábamos las otras clases cuando hablábamos de remuneración? Bueno, si alcanza el equipo de trabajo de una sucursal determinados objetivos de venta de los distintos productos bancarios, se da un premio. Y ese premio se distribuye entre todos los componentes del equipo, todos los colaboradores. Hay un premio grupal, por ejemplo, y hay premios individuales. Entonces, dependiendo del alcance de estos objetivos. Y este es el método de evaluación participativa de la EPO. EPO, este método, es lo mismo que la APO. ¿Se acuerdan? La APO, Administración por Objetivos, una forma de administrar. Lo habrán visto en la materia de administración. Sí, profe. Bien. Es una derivación de la APO, simplemente que tiene que ver con la evaluación del desempeño.
Entonces, evaluación participativa por objetivos es EPO, donde, como decíamos acá, los objetivos se determinan de manera conjunta, grupal o colectiva, participan todos los empleados y el gerente, y hay una relación intensa y también hay una visión proactiva, porque esto nos lleva a permanentemente estar exigiéndonos con nuevos resultados. Y ya como yo participé también como colaborador en la fijación de esos objetivos, me comprometo porque ya sé que eso lo puedo alcanzar. Entonces siento que tengo que llegar a ese nivel que dije que llegaba. Es como decir, bueno, yo sé que puedo pasar tanta cantidad de comprobantes al día y bueno, si no los paso ya soy yo y el que no cumple y soy yo que dije que sí lo podía pasar. Entonces ahí es cuando estamos logrando el involucramiento de las personas y el cumplimiento de objetivos personales para llegar a los objetivos organizacionales. Entonces, esta fijación de objetivos, acá dice los pasos, el jefe y el colaborador se reúnen y consensúan, lleva un compromiso personal frente a esta consecución de objetivos, hay una negociación con el gerente sobre los medios necesarios para conseguir los objetivos. Es decir, yo me planteo, bueno, ¿qué necesitas para cumplir eso? ¿Necesitas que ampliemos la cartera de clientes? ¿Necesitas que el gerente general haga un convenio con una empresa para que vos puedas hacer el ofrecimiento de los productos? ¿Qué tendríamos que hacer para alcanzar un determinado mercado? Entonces, ya planteamos y planificamos los pasos a seguir para que todos cumplan el objetivo. Entonces hay una relación conjunta de la... Es otro tema. No, es el mismo tema, son los métodos modernos. Ah, los métodos modernos, bien, 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 gracias. No, de nada. Voy muy rápido, avísenme y está bueno que me preguntes. Habíamos visto los anteriores, todos los métodos que les mencioné, que solo me fui a las plantillas de gráficas, porque el resto lo pueden ver en los libros o en el resto de las diapositivas, son métodos tradicionales. Los métodos tradicionales, recuerden que son los que se aplican de arriba hacia abajo, es decir, de un superior a una persona que depende jerárquicamente. Generalmente, en algunos de ellos no hace falta que tengamos capacitación para aplicarlos porque es una plantilla donde marcamos con una crucecita y evaluamos. Esos métodos están quedando en desuso porque básicamente no nos dan un resultado que sea realmente evidencia o que evidencie el comportamiento permanente de un empleado. Entonces, por eso, pero se lo explico por qué, porque los métodos modernos de evaluación de desempeño tienen la base en estos métodos tradicionales, y en el caso que vamos a ver enseguida, que yo les había colgado para que lo vean y lo lean, es una plantilla armada con varios métodos, y tiene de todo un poquito. Entonces, habiendo visto los tradicionales, pasamos a los métodos modernos. Estos métodos modernos tienen estos aspectos, que es lo que comentamos recién. Y la EPO es el primer método de evaluación participativa por objetivo. ¿Sí? Fíjense esta relación jerárquica, o sea, jerárquica no, perdón, una relación circular que hay en este método de evaluación por objetivo, donde hay un planteamiento de objetivos, vamos pasando al compromiso, a la negociación para quedar de acuerdo, al análisis del desempeño, luego una retroalimentación y evaluación conjunta de cuál ha sido los resultados y se vuelve a repetir nuevamente el proceso. Es decir, la evaluación participativa de objetivos también apunta a la mejora continua del desempeño de los empleados. ¿Sí? Bien, otro método de evaluación de desempeño desde el punto de vista moderno es la evaluación de 360 grados. Este es un ejemplo de un formulario de evaluación 360 para ejecutivos. ¿Qué diferencia tiene la evaluación de 360 respecto del anterior? En el anterior fijamos objetivos consensuados, armamos una planilla, determinamos los objetivos que inclusive pueden ser mensuales.
El método 360 es un método moderno que habla de que el evaluador no debería ser solamente una sola persona o un comité evaluador, sino que debieran ser todas las personas que están relacionadas con un determinado individuo para poder evaluarlo en distintos aspectos. ¿Esto qué significa? Vamos a ver un poquito esto. ¿Quiénes evalúan? Y este ejemplo. ¿Qué es esto? Si la persona que está en el medio es la persona evaluada, va a ser evaluada por los clientes internos y externos. Cuando hablamos de cliente interno, ¿de quién estamos hablando? Compañeros, a lo mejor. Pero compañeros de quién? De los colaboradores o empleados, digamos. Son empleados. Proveedores. Pero Otros sectores de la empresa, o sea, como pares de otros sectores. son empleados, pero de otros sectores de la empresa. Es decir, si yo estoy en el área de ventas, de marketing, quizás será el área de finanzas o el área de producción. Si yo necesito que se produzcan los artículos que luego vendo, entonces también está bueno que me evalúen las personas que trabajan en el área de producción, por ejemplo. Y el externo sería el cliente que compra el producto. Y los pares serían mis compañeros de trabajo, los que están haciendo habitualmente el trabajo en la misma área que yo. ¿Sí? Es decir, los pares en el mismo nivel horizontal, el jefe o superior y las personas que dependen de mí o subordinados o colaboradores que están en un nivel jerárquico inferior, para no decir subordinados, ¿sí? Este método de 360 es muy interesante, ¿por qué? Porque muchas veces el jefe evalúa a una persona de una determinada manera, pero el cliente lo evalúa de otra. Por ejemplo, para el jefe tiene un mal desempeño, pero el cliente está muy contento porque le dedica tiempo, porque cada vez que viene charla con él, lo conoce, le ofrece el producto que necesita. Y a lo mejor el jefe lo califica como que es muy lento en las ventas, pero su lentitud está dada porque es muy conocedor de sus clientes y le ofrece los productos que que realmente ellos necesitan. ¿Sí? ¿Entienden el ejemplo? Sí, se entiende. Y por otro lado podríamos tener los compañeros de trabajo, que a lo mejor esta persona es muy bueno vendiendo, es excelente con los clientes, pero a los compañeros los trata re mal para quedar bien con el cliente. Entonces tiene problemas interpersonales respecto a la relación con sus compañeros de trabajo. Entonces este método viene a disminuir o a complementar, disminuir y obviamente complementa todos los métodos anteriores que hemos utilizado, porque acá lo que estamos diciendo es quiénes evalúan. Podemos utilizar una plantilla como la que les mostraba recién, que sería esta, donde uno tiene en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, en aspecto planificación, organización, liderazgo, motivación, control y toma de decisiones, cómo se desempeña este empleado respecto de, según lo que opina el gerente general, los compañeros, los subalternos y la autoevaluación. Es decir, cómo se evalúa a sí mismo respecto a cómo participa en la planificación de las vacaciones y horario del personal. Profe, tengo otra consulta. Perdón, sí. Disculpe, le interrumpo otra vez. Con respecto a que compañeros evalúen el desempeño de otro compañero, ¿nos genera una subjetividad? ¿Es más confidencial? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo se aplica? Bueno, como esta planilla vos vas a dárselas a todos, el método de 360 es el más caro de todos, porque tienes que evaluar. Pensá que si son 30 empleados, cada uno va a llenar 30 planillas, todos, ¿sí? Entonces después tenés que tener, digamos, un programita que rápidamente te determine los resultados de todas las partes, pero, digamos, es un poquito más engorroso porque es algo totalmente privado, o sea, anónimo. Yo evalúo a Juancito Pérez y le coloco la evaluación
y es anónimo. Soy un compañero del mismo área. Tengo que poner que soy compañero del mismo área. ¿Me entendés? Ah, bien, Si bien. es acá, Ujú. yo voy a marcar que soy un compañero. Entonces el compañero lo puntúa. Inclusive yo acá puedo decir, bueno, no solamente una cruz, sino en una valoración del 1 al 5, cómo evalúas a tu compañero respecto de la programación de las vacaciones. Vieron que las empresas pasa, hay alguno que siempre pide las vacaciones en enero, por ejemplo. Entonces se las pide en octubre, apenas se da la fecha para pedir las vacaciones y todos los demás no pueden pedir nunca esa fecha. Entonces los compañeros dicen, bueno, mira, en esta persona le pongo un 1 porque nunca me puedo tomar vacaciones en enero. Siempre es él el que se toma las vacaciones en enero, por ejemplo. Profe, pero Entonces, ahí no como es yo no voy a... el error, perdón, pero ahí el error no es del jefe. Como, está bien, se lo puede tomar él, pero el que toma la decisión después de ver cuándo trabaja o cuándo se las da, ¿no es el jefe? Lo puede evaluar, no digo que no. Sí, claro, pero termina decidiéndolo el jefe, pero siempre se las pide en ese tiempo. Y si tiene algún arreglo, mayor antigüedad o lo que fuere, suponte, este está haciendo es una un factor. suposición. Sí, está bien. Claro, o sea, no es que se las van a dar, pero pasa, suponte, por esto que dice acá, concretamente, participa efectivamente en la programación de las vacaciones y horario de todo su personal según el volumen de trabajo pronosticado. Esta es específicamente para ejecutivos. Entonces acá también estamos planteando de que mi jefe participa en la programación de las vacaciones o deja que todos los compañeros planteen el día que quieran y después se hace un lío y no hay quien te reemplace, no hay, ¿me entendés? No hay organización. Estas variables o factores que estaban colocados acá son factores aleatorios que se consideran en cuanto a la planificación. Por ejemplo, establecer las metas en forma puntual y adecuada a cada miembro de su personal. Son factores que uno elige, o sea que acá es un método de 360 grados que estamos dando la oportunidad a que la persona sea evaluada por el gerente general, por los compañeros, por los subalternos y la autoevaluación en estos factores. O sea que estamos considerando el método de 360, que es circular, por eso es 360 grados como los grados de un círculo, a todas las personas que están relacionadas, pero fíjense que estamos determinando factores como algunos de los métodos tradicionales. ¿Lo ven? Sí, y arriba deja de ser una tabla de doble entrada. Claro, y arriba, ¿qué dice, profe? O sea, ¿se califica con una cruz, con bueno, con números? Acá, claro, vos podés poner o una cruz o tener mejor aún una escala, como del 1 al 5. Siempre recuerden que las escalas las trabajamos con números impares para evitar el efecto halo, 1 a 3 o 1 a 5. Entonces podés decir, bueno, le aclarás que califique a cada uno de los compañeros de 1 a 5. Acá le colocas el nombre de la persona que va a ser evaluada y esa planilla tiene que ir al gerente general, al compañero, a los que dependen de él y la misma persona tiene que autoevaluarse. Obviamente que vos le vas a dar una planilla diferente a el gerente, otra a los compañeros, otra al subalterno y otra al evaluado, de una sola persona. O sea, de esta persona, suponete que acá le coloquemos un nombre, que le coloques, agreguemos acá. Profe, le consulto. Juan Pérez, ¿sí? ¿Qué es peor, el efecto de halo o el efecto de tendencia central con una escala de 5? El efecto halo es la tendencia. Claro, no, es la pero tendencia. El efecto halo es la tendencia a calificar a todos de la misma manera. Claro, pero por ejemplo, del 1 al 5 podemos elegir siempre el 3 para no comprometernos, ni bueno ni malo, que es el efecto de la tendencia central. Claro. De siempre mantenerse en un promedio que no es ni bueno ni malo para evitar de alguna manera un mal momento, para evitar la mala elección de algún valor. Claro. Entonces, mirá, en realidad el efecto halo, la tendencia a calificar a todos iguales, que puede ser central o parcial.
dependerá del expertise de la persona. Entonces vos tendrás que ver la experiencia. En general, cuando uno hace encuestas, lo que siempre se utiliza es entre el 1 y el 5, porque inclusive va del malo al excelente, malo, regular, bueno, excelente, o muy bueno y excelente. Siempre son 5 los variables que hay que tomar. Las 3 es como que te quedas muy, muy cortito, y si haces pares, ahí no tenés el efecto central, pero sí vas a tener a lo mejor o muy bueno o muy malo, o sea, como que es variable. Lo que recomienda toda la bibliografía que hace análisis, digamos, y estudios e investigaciones cualitativas es variables impares, que tomes una numeración impar. Acá yo les voy a aclarar que en este caso se van a hacer 4 copias, ¿sí? Es decir, que la persona, por ejemplo, Juan Pérez, a él le vamos a entregar una y él se va a calificar en donde dice autoevaluación, ¿sí? Pero le vamos a dar al gerente general una planilla de Juan Pérez, así como de todas las personas que trabajan en la empresa. Y le vamos a dar a los compañeros de todos los compañeros, al subalterno de todos los alternos y así. Es decir, obviamente que esto ya se hace digital y que la respuesta es digital e inclusive puedes tener rápidamente una devolución de esa respuesta. El tema es que luego hay que hacer el análisis conjunto. O sea, ¿cuál es la función del área de recursos humanos? Bueno, si yo tengo que el gerente lo calificó en muy bueno, con una variable del 1 al 5, a una persona, al jefe, porque siempre ordena a sus empleados para que se tomen las vacaciones en tiempo y forma, para que no haya problemas de reemplazos, para que nadie se quede sin tomarse las vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo calificaré y esa será, digamos, la opinión del gerente. Ahora, veremos cómo se autoevalúa y cómo lo evalúan realmente las personas que dependen de él. ¿Está bien? Lo vamos a ver enseguida en el ejemplo, a eso quiero llegar enseguida y mostrarles. Este formulario continúa, pero bueno, lo que quiero que rescaten de esto es esto, que fíjense que se ven las variables, o sea, tomamos factores que tengan que ver con lo que nos interesa. A mí me interesa que un jefe planifique, organice, que tenga liderazgo, motivación, que tenga control en la toma de decisiones, en la siguiente, que resuelva problemas, que tenga iniciativa y que sepa comunicar. Son los factores o variables que yo voy a considerar para evaluar a esta persona. Entonces, si sé eso, ¿cómo lo vamos a evaluar y qué planilla voy a armar o qué subtemas voy a trabajar acá adentro? Lo tendré que determinar en base a lo que pasa en esta empresa, qué es lo que es prioritario para mí. Y acá es muy valioso lo que hablábamos de incidentes críticos. ¿Cuáles son los incidentes críticos en cada puesto de trabajo para que el desempeño en el puesto sea lo mejor posible? Entonces, como estoy evaluando ejecutivos, el liderazgo es muy importante, que tengan iniciativa es muy importante, que sepan resolver problemas también, comunicarse, etc. Entonces, si bien es un método moderno, estamos tomando variables, por así decirlo, o la forma o el formato de doble entrada, una planilla donde tenemos factores y otro sector o columnas donde vamos a colocar la evaluación que cada uno le da a esa persona. ¿Sí? Y ahí vemos esta mezcla de los métodos tradicionales con los métodos modernos. ¿Bien? Hay otro método moderno que es la autoevaluación, que ya estaba dentro de lo que habíamos charlado, ¿no? La idea es que cada persona se evalúe, que lo tome como una cosa habitual que está implícita en su trabajo permanente o diario. Que esa autoevaluación sea el método más crítico para que pueda determinar y analizar cuáles son las metas que son realmente alcanzables para sí mismo y que lo lleven a mejorarse y mejorar el desempeño a nivel organizacional. Y también puede ver cuáles son los aspectos que necesita mejorar, qué aspectos son fuertes y qué aspectos son débiles. A ver, voy a mostrar esto.
que este es un ejemplo de evaluación de desempeño muy básico, porque fíjense que toma valores o variables o factores donde tienen en cuenta 3 ítems importantes: el desempeño en la función, las características individuales de la persona y una evaluación suplementaria o complementaria. Y que piden o les establecen un criterio donde le dan una escala, donde el comportamiento óptimo va a tener una valoración de 10, un comportamiento encima de la media de 7 a 9, la media de 4 a 6 y abajo de la media de 1 a 3. Y el nulo, que será 0. Una evaluación de desempeño, como ven acá, solamente se coloca el nombre, el puesto, la sección, el departamento y la fecha. Es muy importante porque después esa fecha nos va a servir para tener como parámetro del momento en que se hizo la evaluación y a lo mejor el análisis de las circunstancias que estaban dadas en esa situación en la empresa. Entonces, definimos variables o factores y luego se les otorgará una calificación. Con esta tablita que va, en este caso, del 0 al 10. Y dice, defina sucintamente cada punto, además califíquelo de acuerdo con el siguiente criterio. Acá lo que tenemos es una definición de lo que se está pidiendo en producción, que sería la cantidad de trabajo ejecutado normalmente, calidad, conocimiento, cooperación y demás. Que le coloquemos una calificación y luego se saca de esto un resultado. Ahora, antes de ver la relación con otros métodos, vamos a dejar de compartir eso y vamos a ver el caso. Hola Marcelo, discúlpame, ¿hace mucho que estabas esperando? Profe, le hago otra consulta. ¿Sí? ¿Me escucha? Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar tanto indicadores cuantitativos como indicadores cualitativos, ¿qué método es el más eficiente o el que usted recomienda? Tanto verde. Lo que yo recomiendo es una mezcla de varios métodos. Sí. Mira, como la planilla que vamos a ver ahora, que es mezcla, por ejemplo, una EPO, o sea, fijación de objetivos cuantitativos, y otros métodos con factores para ver aspectos más cualitativos, ¿sí? Se los voy a mostrar, aunque ustedes lo tenían, pero bueno, esa es la parte 1, 2, y esta es la parte 1. Ahí vamos a ir viendo. Lo ideal es hacer una mezcla. Fíjense, en este caso, yo les cuento un poquito la previa. Ajá. A ver si lo podemos ver, que ustedes puedan ver. Vamos a compartir. Este método, esta evaluación y este caso de evaluación de desempeño es del libro de Marta Hayes, que trabaja con gestión de competencias. Natalia Guzmán es una empleada que se dedica al área de ventas, que tiene como puesto el ser jefe de producto. Este caso de superdescuento es de una empresa que es como un supermercado del tipo de un Átomo supermercado o a lo mejor uno de los chinos, pero el Átomo es el más representativo, es decir, tiene productos comestibles, que está ubicado cerca de los barrios, en los distintos barrios, tiene varios puntos de venta, con productos con valores más accesibles y económicos. A lo mejor no se destaca mucho en la calidad, pero sí en la accesibilidad en cuanto al precio. Este ejemplo que está sacado de Marta Hayes, que es de evaluación de desempeño, en primer lugar lo que hace es presentar la herramienta que se aplica para evaluar el desempeño en este caso, y parte
presentando la descripción del puesto. ¿Lo están viendo? Descripción del puesto, de la empresa super descuento, el puesto es jefe de producto, la persona es Natalia Guzmán, que es comercial del departamento de ventas, y el puesto superior es el director comercial. Titular del puesto superior, la fecha, y estas son las firmas del analista de recursos humanos. Dentro del organigrama, Natalia Guzmán, que es jefe de productos, está ubicada acá, que depende del gerente comercial, que a su vez depende del gerente general. Es decir, que utiliza la ficha de análisis y descripción del puesto y el organigrama para presentar cuál es el tipo de trabajo que realiza esta persona. En la hoja número 2, si ustedes ven, habla de una síntesis del puesto y nos dice que esta persona es responsable por el producto o las líneas de productos a su cargo, desde el desarrollo de nuevas marcas y marcas propias hasta su resultado final. Los resultados de cada línea sumados serán los resultados finales de la dirección a la cual pertenece, que era la dirección comercial. ¿Sí? ¿Qué es lo que define en cuanto a esta descripción del puesto como es gestión por competencias? Habla de responsabilidades del puesto, tareas, responsabilidades y el grado de relevancia. Es decir, ¿qué completa la gestión por competencias respecto a la gestión del talento pura? Que agrega esta columna de la derecha donde califica en qué nivel tiene que cumplir cada persona estas responsabilidades que le son asignadas en el puesto. Entonces dice, negociar con proveedores y altos directivos de la compañía, desarrollar marcas tradicionales y propias, responsabilidad sobre los resultados, analizar estudios de mercado, definir estrategias y responsabilidad del presupuesto de gastos que se le asigne. El grado de relevancia es alto en todas las variables que son responsabilidades de su puesto. ¿Está bien? Podría ser medio o bajo. Sí. Disculpe, creo que hay una compañera que está tratando de entrar. Ajá, gracias. Ahí estamos. Bien. Hay varios. Buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos viendo. Hola, profe, perdón la hora. ¿Está bien? Hola, Dayana. Disculpe también. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Bueno, les contaba a los chicos, y acá estábamos viendo esto, ¿no? Estábamos viendo esto, que es el ejemplo que tienen en la página, en el campus, para poder ver una aplicación de una planilla de evaluación de desempeño, que parte de la descripción de cargo, y estamos hablando de gestión de competencias, es decir, ya un poco más elevado que la gestión del talento. En esta descripción de puesto están las responsabilidades de un puesto y el grado de relevancia que tienen estas responsabilidades. En este caso se dio que todos son altos. O sea, yo tengo alta responsabilidad por negociar con proveedores y altos directivos de la compañía porque soy jefe de producto. Podría haber sido medio en alguna de estas variables o bajo, ¿sí? Bien. Luego tiene los requisitos del puesto. La formación básica que requiere es título de grado con formación comercial. Otra formación complementaria no dice. Experiencia, sí, en consumo masivo, en supermercados con cadena pequeñas tiendas, dirigidos a segmentos de bajos recursos. Muy buenos conocimientos de PC en Excel, Word y PowerPoint. Esta descripción del puesto que están agregando, le agrega, como está en gestión por competencias, la descripción de de estas competencias necesarias para el puesto, que son el trabajo en equipo, la orientación al cliente, el liderazgo, la flexibilidad, la organización y la decisión. Fíjense que cada una de estas variables de trabajo en equipo, orientación al cliente, liderazgo y flexibilidad, las describe. ¿Por qué? Porque como son variables blandas, el trabajo en equipo es como difícil de medir, lo que hace la empresa es decir, yo voy a tomar en cuenta y te voy a evaluar cómo trabajas en equipo.
pero aclaro qué es trabajar en equipo para esta empresa. Y dice, como en un diccionario de competencias, que trabajar en equipo es la capacidad para dar prioridad al éxito del equipo frente al éxito personal. La visión del equipo incluye, además, la de los jefes, pares y colaboradores, a sus clientes y proveedores internos como a los socios. La habilidad para promover la colaboración y ayuda mutua, animar y motivar a los demás. El grado de requerimiento del trabajo en equipo es grado A. ¿Qué quiere decir? El mayor, digamos, nivel de exigencia. Luego, en grado B, liderazgo. A, flexibilidad. Organización B, decisión A. ¿Sí? Luego, habla de conductas observadas y demás. Como se hace bastante aburrido, me parece, que yo lo lea, y por ahí ustedes se quedan desconectados, ¿qué les parece si nos quedamos un poquito? Les doy unos 10 minutitos para que lean la primera parte y la segunda parte en forma individual y lo charlamos dentro de unos minutos. ¿Les parece? Unos 15 minutos. Cada uno lo lee, ya que no hicieron, digamos, lo hicieron antes. Cada uno lee el caso, que está en la página, como les decía, y lo analiza, y después charlamos y la crítica que haya de esos casos las charlamos acá. ¿Les parece? No se desconecten, quedemos conectados. ¿Dónde está el artículo, profe? ¿En la plataforma? En la plataforma dice caso de evaluación, dice caso para reflexionar, evaluación de desempeño, primera parte, caso de evaluación de desempeño, segunda parte. ¿Sí? Entonces nos juntamos, ¿sí? Te escucho, Pablo. No, ok, decía, profe, ok, disculpe. Ah, bueno, ok, entonces. En 15 minutos cada uno lo lee y nos encontramos enseguida, ¿les parece? Léanlo, en base a lo que hemos visto hasta ahora en la clase, métodos tradicionales, métodos modernos, ¿qué ven de esos métodos aplicados? Si ven, digamos que hay una mezcla de ambos o no, en donde hay cada uno de esos métodos y lo charlamos enseguida y hacemos una dinámica, digamos, grupal, ¿les parece? No se desconecten, igual, queden conectados, ¿están? Sí, profe. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Ya estamos de vuelta. Sí, profe. Bueno, ¿lo leyeron? Sí. Bueno, ¿qué pueden comentar de eso, del caso, de los métodos que están aplicados? Que Natalia gasta mucho, profe. No, mentira. ¿Es verdad o no? A ver, Claro, ¿qué puedes sí. decir de eso? Bueno, que ¿Sí o no? como sí, gasta. Fuera del presupuesto, sí. Desastre. Sí, profe, pero ¿por qué se fijan tanto en cómo se viste y esas cosas también? Sí, Como que la gente que hace mucho hincapié a eso, a que es una diosa, a cómo se viste. Hay algunos compañeros que comentan eso. Ahí cuando hablan y hacen esos comentarios, ¿quiénes lo hacen? ¿Qué tipo de evaluación creen ustedes que se está haciendo? Más allá de los comentarios en sí, ¿no? Como informal. Informal, claro. Informal, sí, pero ¿qué método sería? En cuanto a quiénes opinan o quiénes son los que están evaluando. 360. Ahí es cuando estamos teniendo la evaluación 360 grados. Muy abierta, una evaluación con respuestas abiertas totalmente, que permiten esto que decía Sofía, que no está tan bien porque tiene que ver con aspectos personales.
Pero sí, al ser totalmente abierta, liberada a que cada persona comente lo que quiera de esa otra persona que está siendo evaluada, queda así los comentarios totalmente descriptivos. En cambio, en la planilla que vimos recién, que yo les mostré, la evaluación de 360 grados estaba enfocada a puntos específicos predeterminados por los analistas de recursos humanos y solo se tenían que limitar a marcar la valoración que ellos le daban en esos aspectos. En ese caso que muestran el ejemplo del caso práctico, están viendo una evaluación de 360 grados descriptiva, con comentarios abiertos totalmente, cada uno opina sobre distintos aspectos. Pero es de 360. Bien. Alguien decía, Natalia gasta mucho. ¿Qué pasa ahí en eso? ¿Qué sucede? Y por ahí hay que ver en los objetivos que la empresa tenía, a ver si le marcan que ha gastado mucho y ella es consciente, pero Ajá. más que... Entonces ahí, ¿en dónde tendríamos que apelar nosotros? ¿A qué método tradicional de los que vimos podríamos considerar? Igual yo lo que observé que estaba muy confusa la información, o me pareció a mí. Claro, porque ahí ya presenta la planilla y ustedes tienen que hacer una lectura crítica, tienen que ir para atrás. Digamos, ¿por qué han puesto esas cosas? ¿Por qué han puesto esa planilla? ¿Por qué han puesto estos resultados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo ves? Bueno, yo les preguntaba, ¿por qué sería investigación de campo en ese caso? Porque nosotros, ¿qué tendríamos que hacer como encargados de una organización? Tendríamos que criticarnos como gerentes, como jefes de finanzas, por ejemplo. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no están bien claros los objetivos para todos. Es lo que siempre hablamos de que por ahí no todas las organizaciones están todas las áreas comunicadas. Entonces ella capaz que, o su jefe debería haberle sabido la información de decir, bueno, tenemos este presupuesto, recordar este presupuesto, no te pases. O sea, ¿qué es entonces lo que tiene que comunicarse ahí? ¿Cuál es el presupuesto, básicamente? El objetivo de finanzas, claro, igual debería, como usted nos ha dicho, saber todos de todo. Claro, el dinero que puede gastar y en cuánto puede moverse en ese rango. Y si Claro. está gastando más de la cuenta el empleado, ¿de quién es culpa? Me animaría a decir del jefe, pero no sé. Ella es jefe de producto, o sea que el gerente comercial. Claro. El superior. Pero el gerente es superior y también el gerente de finanzas, porque no han definido un No presupuesto. comunicó, exacto. No, y no solo no lo comunicó, quizás no está definido y luego lo evaluamos. Entonces, cuando hablábamos recién del método de investigación de campo, recuerden que apuntaba a determinar cuáles eran las causas. O sea, si vemos un error en el empleado, ¿por qué se le ha dejado llegar hasta este punto donde ya no hay presupuesto para que se pueda gastar más en esa área? ¿Sí? Entonces, ¿qué otras cosas ven respecto a los métodos aplicados? ¿Qué métodos han visto ustedes que se aplican en esa evaluación de desempeño? ¿Hay mezcla de métodos tradicionales, métodos modernos? ¿Cuáles son los métodos modernos? ¿Cuáles hay tradicionales? Profe, puede ser que no, que para como a mejora deberían haber hecho la evaluación participativa, la EPO, como para mejorar. Sí. ¿A dónde está la EPO? No, que no está. Deberían hacer eso. ¿No está? Yo por lo que entendí o leí, no por los objetivos. Están fijados los objetivos. Y hay fijación de objetivos.
Y como es por competencias, además se plantea que están consensuados. Elección forzada, profe, puede que esté también. Puede ser selección forzada porque el evaluador tiene la obligación de escoger entre una o dos frases, digamos, en cada bloque. Hay una parte donde... Bien, o sea que hay una parte, si bien es un método moderno, que involucra, fíjate, 360, EPO, selección forzada. ¿Qué otra cosa? ¿Le permiten a la persona autoevaluarse? Sí. Sí. Tiene autoevaluación. O sea que del moderno también hay autoevaluación. La persona contesta sobre sí misma, ¿sí? Bien. Entonces, este método está armado con una herramienta, una cantidad de herramientas que tienen que ver con distintos métodos tradicionales y modernos, una mezcla. Bien, ahora respecto de las planillas, vieron que hay dos planillas donde dicen ciertas competencias que son evaluables, algunas que adhieren a ese puesto o que son para ese puesto y otras que dicen que no. Hay competencias que dicen que no, que a mi criterio deberían ser aplicadas también para este cargo. ¿Qué les parece a ustedes respecto de la descripción del puesto? La habilidad, las últimas que no las tiene, que dice que no están aplicadas, ¿a eso se refiere, profe? Ajá, esas que no son aplicables, ¿cuáles son las que menciona? Habilidad analítica, conocimiento de la industria y del mercado, capacidad de entender a los demás, modalidades dice, de contacto. Modalidades de contacto, sí. Y alta adaptabilidad, Ajá. flexibilidad. ¿Y por qué decir que sí, que tendrían que estar? No, yo dije los que no, la que estaban marcadas, como no, usted preguntó esa. Ah, bueno, Estoy no te pensando ahora. asustes. No te No, asustes. estoy Yo pensando. les hago esas preguntas, es en las preguntas que les vamos a hacer en la exposición y en el examen final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás viendo vos que eso tendría que estar? Dice que La no capacidad de entender a los demás, yo creo que debería estar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en el caso? ¿Qué comentan en el caso? Porque dice que tiene mala actitud y es como sofocante y le importa más a los clientes también. Ajá, bien. Ahí vemos en el caso que, o sea, que hay una mala relación con el equipo de trabajo y también que ante situaciones de presión su actitud es bastante negativa porque se pone nerviosa, porque trata mal a sus compañeros. Entonces hay habilidades actitudinales que también están siendo bastante nocivas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué requerimiento desde la descripción del puesto tenían esas habilidades? ¿Estaban consideradas? ¿Se pedían en nivel bajo, medio, alto? ¿Está bien que digan que no son aplicables al puesto? ¿El conocimiento del mercado, por ejemplo? Bueno, es que ahí puede ser que ella también como que conocía o era jefa de ventas y no estaría como aplicándolo. Entonces Claro. es como que ahí también tiene que saber parte de lo que decía recién, de que la culpa eran de los otros gerentes de finanzas también por no saber, pero ella también debería aplicar eso, conocer eso. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con la autoevaluación y el resultado del jefe, ¿no? Donde hace una evaluación de sus factores, del cumplimiento de los factores o las competencias. ¿Hay coincidencia o no?
No, profe. No, pero porque habla eso de trabajo en equipo, se evaluó que es bien y que es una competencia que se pedía en grado A, y sin embargo la entrevista que se hizo 360 no es compatible con ese trabajo en equipo que ya se evalúa bien. Bien, perfecto. Bien, entonces ahí ustedes ven en ese caso la aplicación de varios criterios tradicionales o métodos tradicionales mezclados con métodos modernos, donde la evaluación es compartida por los superiores, por los compañeros, hay autoevaluación, es más integral. Ahí tienen en la plataforma un ejemplo del Banco Río, del Banco Santander, perdón, que hace una evaluación de 360 grados, la importancia de la evaluación de 360 grados, de la aplicación de ese tipo de gestión para poder armar una cultura organizacional basada en el cumplimiento de objetivos y en la opinión también de todos y la autoevaluación fundamentalmente como cultura organizacional. Esto ustedes lo pueden armar en una planilla de Excel para que sea más rápido después la respuesta y los resultados, o pueden hacer tablas para tener, digamos, más fácil la respuesta, o formularios de Google simplemente, armando una encuesta para que los empleados puedan responder o utilizar un programa específico si hay de gestión que muchas veces involucra estas herramientas, el análisis de puesto y también de evaluación de desempeño. Profe, perdón, siempre vamos a encontrar, o bueno, siempre le pregunto de su experiencia, pero como un mix de métodos. Claro, vos vas a tener depende de la necesidad. Depende de la necesidad, de la madurez de la empresa en cuanto a la gestión de las personas y de lo que vos creas conveniente, porque a lo mejor vos decís, es una empresa muy estructurada, pero empezás con métodos modernos y la cultura te lo permite, es decir, las personas se adecuan rápidamente y no tenías nada aplicado, entonces te conviene empezar por lo último, por la tendencia gestión por competencias, por lo último que se aplica. Si vos tenés personas, digamos, un gerente que te aceptó de perilla o que estás trabajando en otro sector y querés recomendar herramientas de recursos humanos, y por ahí tenés que empezar con lo básico. Depende, viste, de muchos factores, muchas variables. Sí. Lo que siempre a mí me llama la atención por ahí en algunos lugares, reparticiones del Estado. Yo trabajo para un organismo de control y así en recursos humanos como que es muy flojo, más allá que dependemos de un ministerio, pero es como que nunca se ha evaluado, o sea, ni el sentido de pertenencia, que lo hemos charlado en otras clases, pero esto me llama mucho la atención porque tampoco... Más, cuando le pasé la nota esa de Infobae, miraba el sentido de pertenencia de los colaboradores y es como que no lo veo. Y en las organizaciones estatales cuesta muchísimo. Yo que he estado en la parte de capacitación y desarrollo personal, me costaba, al principio todo ok, empezamos la gestión con una fuerte intención de considerar a los colaboradores, de colocar cada persona en el puesto de trabajo más adecuado según sus habilidades. Empecé haciendo, digamos, todo lo que es el análisis de las habilidades de las personas y hacer las fichas de cada uno de los empleados con los títulos que tenían, la historia, digamos, más allá de lo que es la ficha personal o ¿cómo es que se llama? El legajo personal, que eso está en recursos humanos en la parte de sueldos, en la parte contable. Lo que yo armaba era todo el legajo, digamos, a nivel académico, la experiencia que ha tenido en otros sectores. ¿Por qué? Porque al momento de convocar o tener una necesidad de un proyecto nuevo, no había idea de en qué lugar teníamos que ubicar a las personas o qué persona podía ser más calificada para convocarlos a distintos proyectos. Entonces empecé con ese trabajo muy interesante. También manual de funciones, también manual de procedimiento, también capacitaciones. Al principio había todo como un furor y bueno, lo empecé implementando re bien, pero después, por ejemplo, en las capacitaciones me limitaban en los horarios, que tenía que ser fuera de horario los días sábados.
que, bueno, que por ahí no eran tan importantes, entonces no les daban permiso a los empleados. Y está en la ley de procedimiento administrativo, que es la que se rige en las entidades estatales, dice que los empleados deben ser capacitados y debe ser desarrollado y que debe haber un plan de carrera inclusive. Pero bueno, como están muchas cuestiones mezcladas en las cuestiones institucionales estatales, no es imposible, porque te digo que es posible, porque yo he tenido la posibilidad de generar muchísima aplicación de estas herramientas. No he llegado a hacer evaluación de desempeño, pero sí a hacer descripciones de puestos y manual de funciones. Entonces, ahí ya empezamos a sentar precedente en cuanto a qué es lo que necesitas en cada uno de los cargos y qué es lo que se hace en cada cargo. Y después tener también los antecedentes personales para hacer la ficha personal en cuanto a antecedentes académicos, experiencia y demás, convocar a personas según los proyectos. Y entonces venían los directores a mi puesto de trabajo para preguntarme qué persona me recomendaban o qué persona podía recomendar para convocarlo a determinado proyecto. Entonces, bueno, estaba marcando precedente en eso y la verdad es que es interesante y se puede. Es difícil, pero sí, es un gran desafío en la administración. También las decisiones políticas por ahí de políticas de eso, de poder realmente manejar estos temas y que le den importancia. Claro, sí, tal cualmente, que les den importancia, ese es el gran desafío. Bien, entonces, ese es un ejemplo. Yo les voy a colocar otro ejemplo que es una planilla de Excel. Lo que ustedes tienen que considerar, digamos, cuando hacen una evaluación de desempeño es que van a evaluar aspectos concretos de las tareas que realiza la persona y la eficiencia en el hacer, ¿no? En la actuación respecto de esas tareas que están determinadas para un determinado cargo. Por otro lado, es bueno considerar objetivos, ya sea en partes, o sea, en áreas comerciales, administrativas, de producción, porque también eso ayuda a que la persona se comprometa. Objetivos consensuados, mucho mejor. La otra área que tienen que considerar son las áreas blandas, digamos, esto de la habilidad de comunicación, el trabajo en equipo, qué posibilidad tienen de enfrentarse ante problemas y dar soluciones, cuál es el nivel de productividad. Y después es muy interesante la autoevaluación para que incorporen, digamos, la persona qué opina de sí misma. Porque en el caso ustedes acá pueden haber visto también que Natalia tiene una opinión de sí misma diferente a la que tienen los superiores o los compañeros de trabajo. Entonces, eso también es un tema interesante a analizar, ¿no? Porque luego, en la parte 2 de la evaluación de desempeño que les he mostrado, habla de la devolución, de la importancia de hacer devolución de ese resultado que se obtuvo. Y entonces, esa evaluación, esa devolución que tienen que hacer tiene que ver en cómo se lo decimos a la persona. Hay que hacer la retroalimentación, debe ser individual, nunca grupal. Con cada una de las personas nos tenemos que sentar a contarle cuál ha sido su evaluación. Primero destacar los aspectos positivos que ha tenido en esa evaluación y luego los aspectos negativos. Si es posible en estos aspectos analizar de qué manera le proponemos que puede mejorar. A veces las propuestas tienen que ver con, a lo mejor, colocarle un tutor, una persona que le ayude o que colabore, darle capacitación, establecer más claros objetivos, como por ejemplo en esto, que los gastos se han ido más de la cuenta. Bueno, hay un presupuesto y hay una cantidad de dinero asignado y más de eso no puedes gastar y tampoco nadie le tiene que dar dinero para que gaste más de la cuenta. Entonces, ese control lo podemos hacer y parte de otra área de la empresa. Entonces, ver qué necesitamos para que eso se haga. Después, de este feedback, habla de
reconocer que la persona luego mejoró o no mejoró. Entonces también el otro aspecto importante a tener en cuenta en esta evaluación de desempeño es que hay que ver la evolución de la persona a través del tiempo. En cuánto evolucionó o no, para poder analizar cuál ha sido la mejora de esa persona en cuanto a la respuesta respecto a lo que yo le devolví o la devolución que le hice respecto de su evaluación de desempeño, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo, ya les voy a colocar en Excel para que vean que pueden hacer una tablita en Excel y esto simplemente se puede compartir. O pueden ustedes usar a lo mejor un formulario de Google y con ese formulario después conectarlo con una planilla de Excel y ahí obtener los resultados y poder tener rápidamente el resultado. Como toda etapa de control en administración, el control es importante, pero no es más importante que el desempeño del trabajo en sí. Entonces, hay que diseñar herramientas que sean rápidas, que sean eficientes, que los puedan aplicar y deleguemos autoridad en las personas cuando la organización sea muy grande, o la aplique un equipo de evaluadores que rápidamente pueda producir resultados y hacer la devolución. Lleva un tiempo, pero ya una vez que uno se acostumbra, lo puede hacer en forma más digamos, más repetida. Me refiero a que lo puede hacer más seguido, no solamente una vez al año, sino ya lo tiene como una herramienta que es mensual o bimestral o trimestral para poder ir haciendo mejora continua todo el tiempo, ¿sí? Entonces, importante la retroalimentación y lo han visto también en el caso en la parte 2. Lo otro que quería que veamos hoy es la importancia de la evaluación de desempeño en relación a otros procesos. A todos los otros procesos que hay de recursos humanos está relacionado. ¿Por qué? Al proceso de admisión de personas, en cuanto a lo que es el reclutamiento y la selección, se relaciona porque nos dice qué cosas tiene que cumplir en cuanto a requisitos y tareas la persona que vamos a ingresar. Si nosotros al hacer la evaluación de desempeño detectamos que las personas que están trabajando en un puesto no lo hacen tan bien, a lo mejor puede partir de que no lo pedimos cuando fue contratada, o sea, no pedimos determinada habilidad. Y hoy estamos requiriendo esa habilidad en la evaluación. También sirve para el proceso de aplicación, cuando vemos cómo están identificados y cómo se integran las personas a la organización, a los cargos, si la integración es eficiente o no. También tiene que ver con el proceso de compensación, es decir, vamos a poder ver ahí lo que estábamos viendo nosotros en la etapa de remuneraciones, cuando estimulamos la iniciativa, la responsabilidad respecto a premiar el mejor desempeño o los desempeños excelentes de los empleados y también verificar si hay empleados que no están cumpliendo con los objetivos o con el trabajo requerido y entonces no pagarle algún ítems, incentivo o algún beneficio que hayamos planteado. También con el proceso de desarrollo, porque esto nos va a servir para saber en qué hay que entrenar a las personas que están teniendo, digamos, un desempeño de un nivel poco esperado y entonces vamos a incentivar el desarrollo de esas personas. Y es la unidad que tenemos, o sea, es la otra parte que quería que viéramos hoy, pero se ha hecho un poquito más largo. Luego también con el proceso de mantenimiento, porque si nosotros mantenemos a las personas, fíjense, evaluadas, les damos una retroalimentación, las ayudamos a que alcancen sus objetivos, las personas van a estar más motivadas a trabajar en esa empresa y se van a sentir integradas o contenidas. Y obviamente el proceso de monitoreo, que es esta retroalimentación respecto del desempeño, potencialidades de cada una de las personas respecto a los diferentes puestos de trabajo. Por lo tanto, la evaluación de desempeño es muy importante para todo el resto de los procesos y está conectada con el resto de los procesos en distintas partes. Es muy importante flexibilizar la evaluación porque decíamos que
mientras más fácil de aplicar y continua sea la aplicación, es más probable incorporar o realizar procesos de mejora. Entonces, vamos mejorando a la vez que vamos descubriendo que los resultados no son los esperados y no tenemos que esperar mucho tiempo para que eso cambie. Bien. ¿Les ha quedado el tema de evaluación de desempeño, lo que hemos visto hasta el momento? Esto sería, digamos, básicamente la evaluación de desempeño. Me queda mostrarles un ejemplo en una planilla de Excel para ver cómo lo podrían implementar. Ya es un poquito tarde, pero lo próximo que ustedes tienen que ver, quedan pocas personas también. Mañana vamos a tener una clase entonces de consulta a las 18 horas sobre el trabajo final. En esta unidad está el tema de capacitación y desarrollo, que tiene que ver con la forma en que tenemos que armar un plan de capacitación que parte de la detección de necesidades de capacitación, y tienen ustedes todo un PowerPoint relacionado con esa capacitación. En todo caso, veo si encuentro una clase grabada explicando capacitación y se las puedo colocar para que ya vayan teniendo material, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, y la última clase, que sería la semana que viene, sería la última, y porque, claro, el parcial, la entrega es el 12, entonces Sí. la última clase sería el 10. Bueno, vamos a seguir teniendo clases igual, yo voy a seguir evaluando después y corrigiendo. Nos quedan 2 clases. Entonces, en esas 2 clases vamos a ver lo que nos queda de esta unidad y lo que nos queda de higiene y seguridad laboral. Pero les voy a colocar una clase de capacitación, que es un tema sencillo. Las clases grabadas, por ahí que tengo algunas, las voy a identificar bien para que lo tengan, por si quieren escucharlo, es más rápido, ¿sí? Entonces, la próxima realmente charlamos las dudas que tengan sobre esas temáticas. Bueno. Hagan las tareas, ¿sí? Por ahí les voy a recordar por WhatsApp qué es lo que tienen que ver o leer antes de venir a la clase, así vamos más rápido. Por lo menos podemos aprovechar el tiempo que estamos sincrónicos para aclarar dudas. Buenísimo, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, llegando a las 10:10, nos vamos desconectando y nos despedimos hasta la próxima, hasta mañana. Profe, mañana a las 6. Mañana a las 18, sí, pueden todos, pueden. Gracias, profe. Al menos que esté uno de cada grupo. Yo no, Bueno. profe, trabajo hasta las 20, pero ¿la va a grabar? Bueno, si quieren la grabo. Va a ser para consulta del trabajo práctico. Sí, pero por ahí alguna consulta de algún otro compañero nos sirve. Es que en vez de grabarlo, porque por ahí, para que no un grupo no vea lo que el otro está haciendo, me parece que es importante que esté un representante del grupo, por lo menos. Que pueda. Si es un ratito, tampoco vamos a estar mucho tiempo, media hora, 1 hora como mucho. Bien, bueno, ojalá que alguno de mis compañeros pueda. Bueno, buenísimo. Nos vemos. Si no, por WhatsApp. Gracias, profe. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.